Si eres amante de las películas bélicas, estoy seguro que te has preguntado qué ocurriría si los guerreros más sanguinarios de Europa se enfrentaran a los más disciplinados de Oriente. Por ello, hoy los colocaré en una batalla a muerte, así que acompáñame al pasado para ver el duelo de vikingos versus samuráis. ¿Quieres saber quiénes fueron los guerreros más letales? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A un lado del campo se encuentran los vikingos, un pueblo nórdico que tuvo origen en Escandinavia, los cuales exploraron, invadieron y saquearon gran parte de Europa. De hecho, fue la profanación al monasterio de Lindisfarne en el año 793 la que los hizo reconocidos en el mundo. Durante los próximos 2 siglos, estos guerreros tuvieron brutales guerras con algunas comunidades antiguas. Sin embargo, nadie tenía fuerzas o armas para contrarrestar su poderío. De hecho, ninguna persona sabía cuándo estos guerreros iban a invadir sus territorios. Ellos gobernaron las islas británicas y las tierras francesas de Normandía. Crearon el reino de Sicilia en Italia y sus exploraciones influenciaron la cultura del Califato de Córdoba, el Imperio bizantino y parte de las poblaciones del Mar Báltico. Al otro lado del campo se encuentran los samuráis, una élite militar del antiguo Japón feudal, quienes gobernaron cientos de años. Su cultura ha influenciado a mucha gente en Asia, porque ven en su ética y código de honor una manera de vivir digna y apropiada. Se originaron cuando el emperador ordenó que se crearan un grupo de hombres que resguardaran el imperio en las pequeñas localidades. En un principio solo debían defender a los ciudadanos y calmar las revueltas que causaba el pueblo por la hambruna. Sin embargo, al final tomaron el poder en el siglo XII, cuando concluyeron las guerras Genpei. Fue entonces cuando llegaron a ocupar las esferas más altas a nivel político y militar, dejando a un lado la figura del emperador. ¿Cuál de estos guerreros será el ganador? Vayamos al campo a descubrirlo. Primer round: técnicas de combate. Los vikingos suelen observarse como letales y crueles guerreros que solían arrancar a los bebés de los brazos de sus madres. También los veían como saqueadores de iglesias y asesinos de curas, seres salvajes y bárbaros que no respetaban a la hora del combate. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Ellos no eran más sádicos o crueles que cualquier otro soldado de su época, solo eran asombrosamente buenos en el arte de la guerra. Sus ideologías con respecto a la vida les creaba una astucia letal y una actitud implacable con predisposición a la muerte en la batalla. De hecho, las crónicas medievales que escribieron otros ejércitos coinciden en que los vikingos poseían una ferocidad en el combate cuerpo a cuerpo. Esto lo decían incluso si estaban del mismo bando que ellos. No obstante, no eran los mejores en cuanto a técnicas, tácticas o armamento. Con respecto a sus ejércitos, en sus inicios se trasladaban principalmente a pie y en grupos pequeños, al igual que muchas tropas europeas de la época, pero no solían ser permanentes o regulares, solo se agrupaban de maneras ocasionales. Su objetivo era explorar durante el verano, viajar por comercio, colonizar algún territorio y una vez que realizaban esto, volvían a ser los dueños y señores de sus granjas. Los ejércitos más profesionales y mejor organizados llegaron cuando la era vikinga así lo exigió, puesto que las sociedades se habían vuelto más complejas y los poderes más centralizados. En ese entonces, los saqueos se volvieron puntuales, las conquistas y las colonizaciones eran más importantes para obtener territorios. Pese a ello, los vikingos siguieron siendo tropas de infantería de tamaño mediano o pequeño. Su método ofensivo se basaba en la incursión relámpago. Esta consistía en una exploración profunda en el campo enemigo para hacer un ataque rápido. Para ello necesitaban un equipo ligero y fácil de transportar en barcos, alejándose del modelo de soldados de caballería que dominaron gran parte de la Edad Media de Europa. Por otra parte, los samuráis son observados como guerreros honorables que tenían muchísima lealtad y liderazgo. También se veían como seres capaces de pelear sin necesidad de utilizar armas, pero que también podían recurrir a herramientas tan inusuales como un polvo cegador. Claro, cada samurái tenía sus técnicas de combate, sin embargo, todos se regían bajo los mismos principios. Por ejemplo, todos eran conscientes del riesgo que tenían de morir al enfrentarse a los horrores de la guerra. Por ello, hacían de su batalla la más honorable despedida, inclusive el más alto en la jerarquía se encontraba presente durante la contienda. De hecho, ellos preferían el suicidio cuando perdían una lucha o fallaban, lo cual era visto con gran respeto y admiración. Con respecto a sus ejércitos, existieron dos formas de organización.
Uno estaba basado en el reclutamiento de jóvenes campesinos a los que luego se les enseñaba el arte samurái y eran colocados al inicio de las filas. Al final de su agrupación poseían unidades de infantería llamada Ashigaru, quienes básicamente eran arqueros. Esto lo habían imitado del modelo chino. El otro modelo de organización era el de un samurái que luchaba solitariamente o en grupos pequeños mientras iba a caballo. Su método de ataque se basaba en disparar una serie de flechas al inicio de la contienda. Esto lo realizaban para llamar la atención de sus dioses y que presenciaran la muestra de valentía que harían. Luego, ambos ejércitos comenzaban a intercambiar flechas y se desarrollaba un enfrentamiento entre los mejores soldados de cada bando. En este pequeño duelo influían aspectos como el rango del samurái, su nombre y su posición dentro del ejército. Posteriormente se desarrollaban los combates mayores, donde las tropas de infantería eran lideradas por samuráis a caballo. En un principio, el honor de iniciar las batallas lo recibían los samuráis, sin embargo esto cambió cuando se introdujeron las armas de fuego al combate. Lo cierto es que una vez que los samuráis entraban al duelo, ya fuese a pie o a caballo, estos intentaban decapitar a sus enemigos, puesto que esto era un acto considerado como honor y que les ayudaba a ganar respeto militar. Claro, es importante recordar que la mayoría de las batallas se ganaron mediante ataques sorpresas, incursiones nocturnas e incendios. Segundo round. Armas. Al hablar de vikingos, es imposible ignorar las armas que estos utilizaban. De hecho, todos los varones estaban familiarizados con su manejo desde la infancia. Sin embargo, ellos no solían ser guerreros profesionales, simplemente eran campesinos que siempre estaban dispuestos a batallar. Estas herramientas eran utilizadas básicamente para el combate cuerpo a cuerpo, aunque también habían algunas que se arrojaban. Una de las más populares es el hacha vikinga. Estas solían ser muy habituales entre los hombres libres. Además, podían usarse en las labores de granja y en el momento de la guerra. Habían algunas pequeñas que solo se tomaban con una mano, mientras que con la otra tomaban un escudo. También estaban las arrojadizas, que se llevaban a la cintura hasta que se lanzaban. Por último, habían algunas tan grandes que se debían tomar con ambas manos. Estas eran devastadoras, pero su desventaja era que dejaba desprotegido a su portador. También usaban espadas y cuchillos de acero con doble filo. Las primeras servían para cortar y las segundas para ser clavadas en el enemigo. Los más pobres debían conformarse con usar lanzas. Estas podían ser ligeras para ser lanzadas o pesadas para el combate cuerpo a cuerpo. La punta de la misma podía estar diseñada para romperse al impacto con la carne o para quedar incrustadas en el cuerpo. En los combates de ejércitos solían usarse arcos. Curiosamente, sus flechas eran lanzadas desde la cintura y no desde la altura de los ojos. Las que poseían la punta delgada atravesaban las cotas de mallas y las que tenían la punta gruesa eran para dificultar su extracción del cuerpo enemigo. Los vikingos también usaban cascos y escudos para su protección. Los que tenían más dinero se podían permitir utilizar una cota de malla, sin embargo la mayoría de los ejércitos no llevaban protección. Por otra parte, si menciona a los samuráis, seguramente viene a tu mente la imagen de la katana. Esta es el arma más emblemática de los guerreros orientales. Después de todo, ellos jamás abandonaban su espada aunque estuvieran en tiempo de paz. De hecho, el mejor regalo que podía recibir un aprendiz era una katana forjada por un gran maestro. Las primeras que utilizaron solían ser totalmente rectas con un largo de 90 centímetros. Algunas tenían la empuñadura con forma de argolla o con la silueta de algún animal. Posteriormente llegaron las espadas tachi, las cuales colgaban su hoja hacia abajo y debían ser tomadas con ambas manos. Los samuráis no usaban ningún tipo de protección, porque la katana era una herramienta defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Gracias a su resistencia, ella podía golpear el arma del oponente y luego atacarlo con un golpe mortal. Esto la convierte en una espada superior a la de las otras culturas. Sin embargo, esta no era la única arma que ellos podían usar. Ellos también eran adiestrados en el arte del arco a caballo. De hecho, solo usaban las espadas cuando descendían de estos animales. Los arcos se alzaban a la altura del rostro del jinete y solo se disparaban por el lado izquierdo del portador, contando con un ángulo de 45 grados. Esto se podía complicar un poco si el samurái llevaba armadura. Por este motivo era importante que estuvieran bien entrenados. Otras armas que estos guerreros usaron fue el cañón de metal y las pistolas arcabuz, las cuales se hicieron famosas en los conflictos bélicos que ocurrieron después del año 1500. Veredicto final. Sin lugar a dudas, decidir quién es el vencedor de este versus es sumamente complicado.
Existen factores como el tiempo, el clima, el terreno y la experiencia del guerrero, las cuales podrían cambiar el peso de la balanza a la hora de definir un vencedor. Además, los enfrentamientos de espadas no son lo mismo que las competencias actuales de esgrima. Aquellas batallas eran a muerte. El entrenamiento con el arma y las capacidades físicas de su portador daban muchas ventajas. El samurái posee la katana, una poderosa arma a la que ninguna creada por los vikingos puede hacerle frente. Con ellas podrían cortar a su enemigo y causarle la muerte inmediatamente. Pero, si el vikingo fuese astuto y pensara una estrategia de combate, tendría oportunidad. Por ejemplo, si el guerrero occidental se mueve constantemente, podría cansar al oriental, puesto que su traje solía pesar unos 40 kilos. Además, si posee una malla, un yelmo o un escudo, las katanas no podrían cortar las partes que el metal cubre. Otro factor que debo resaltar es que los vikingos eran más altos y fuertes que los samuráis. Si estos guerreros se enfrentaran cuerpo a cuerpo, sin armas a largas distancias y sin espadas, un samurái difícilmente podría resultar vencedor. Y si lucharan un ejército de 100 vikingos contra un ejército de 100 samuráis, probablemente el primero de estos sería el vencedor. Por este motivo, el veredicto final es que los vikingos podrían resultar ganadores en la mayoría de los enfrentamientos. ¿Y vosotros, quién pensáis que sería el ganador? Este Epic Versus lo ganan los vikingos. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún Epic Versus.